Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Nos vamos a un tema o a una dimensión de esta problemática tan compleja que son las adicciones, como es en este caso el tema de las familias, ¿ya? Eh, Cuando empezamos a hablar de familia, la ubicamos así como sentada en el banquillo de los acusados, ¿no? Muchas veces cuando queremos encontrar una respuesta de por qué se da la situación, la problemática, la situación de consumo, o decimos es el individuo o decimos es la familia, ¿no? Y entonces la familia viene a estar, como dice aquí, en el banquillo de los acusados, ¿no? En este sentido, han habido teorías, las primeras teorías, y que todavía se escuchan, ¿no? Que es importante tener claro cuando explicamos la causa de por qué una persona está en situación de consumo, ¿ya? Eh, y han habido teorías que dicen es por la culpa de madre sobreprotectora, ¿no? U otros dicen no, es por la ausencia paterna. Entonces, en este sentido, estamos en dos polos y de esa manera no se puede explicar el problema, porque no es ni lo uno ni lo otro, sino es justamente la interacción de todos estos elementos, donde también está el tercero, que es el que está en situación de consumo, ¿no? En ese sentido, entonces, el paradigma sistémico plantea, se me murió esto, plantea, déjenme mover esto, tengo la pantalla aquí. Ujú. Plantea que pensar en una sola causa pudiera ser tan simple y supuestamente reducida la explicación. Ya no hay más, ¿ya? O es lo uno o es lo otro, más no que es la interacción, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar de manera compleja no resulta sencillo ni fácil. Sin embargo, es necesario mirar así el conjunto de los elementos, ¿no? Por eso aquí hay una pregunta que dice, ¿no? Si A no existiera o fuera distinto, ¿sería nuestra vida distinta? Que es un poco como llega una familia, ¿no? Si mi hijo ya no consumiera, yo ya estaría en paz, sería feliz. Entonces, depositada la causa de lo que pasa en la familia en el adicto o en la adicta, ¿no? Más no como un síntoma de todo lo que pasa en un sistema y que este adicto es una parte de ese sistema familiar. Entonces, si A no existiera o fuera distinto, ¿qué influencia tendría B sobre el comportamiento y viceversa? Es lo que tenemos que un poco hacer siempre el análisis, ¿no? Y en este sentido, pues, este enfoque sistémico de la familia, pues, tiene tres principios, que es mirar el todo, o lo que se dice la totalidad, mirarlo en una dinámica circular, no dicotómica, lineal, ¿ya? Mamá sobreprotectora, papá aislado, sino la interacción del uno con el otro. Y lo otro, el otro principio es la dialogicidad. ¿Qué quiere decir esto? El diálogo, la comunicación entre los opuestos de que es posible, es decir, que hay varias verdades, ¿no? Estos son los principios desde el paradigma sistémico para entender desde la perspectiva sistémica, la psicoterapia sistémica, en este caso en adicciones. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace mamá? Y cuando mamá hace X, ¿qué deja de hacer papá? Y cuando mamá y papá hacen o dejan de hacer, ¿qué hace el hijo o hija? Entonces, esa interacción es la que hay que mirar, porque ahí ese conjunto de elementos son los que están participando, ¿ya? Y el uno está en interdependencia del otro. Ahí nos está faltando la abuelita, la tía y otros personajes de nuestro sistema familiar que entran también a participar en esa dinámica. Y claro, el que hace síntomas, en este caso, mirando desde antes, ¿no? El niño con problemas o la persona que está en situación de adicciones, todo el sistema se centra en esa persona, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando trabajamos con adictos o adictas,
les hace mover el lugar que ocupan en la familia, para que se den cuenta que están siendo el chivo expiatorio del sistema. Y que si al inicio pensó que con ese rol le sacaba beneficio, se dé cuenta que no, que está siendo estafado, ¿no? Porque mientras todos se centran en este, que es el síntoma o el chivo expiatorio del sistema, hay otros personajes en la familia que probablemente también tienen una conducta no adaptativa, pero nadie le pone atención. Por eso cuando el adicto sale de la situación y está en recuperación y está en otras condiciones, ya la familia cambia el foco y busca otro personaje de quien quejarse, ¿no? Esa es la dinámica de un sistema familiar, ¿no? Hay una interacción, incluso hay un intercambio de energía, de comunicación que hace que vayan ahí los roles interactuando y aparece uno que se carga el rol, asume el rol del chivo expiatorio del sistema con los problemas y en donde toda la familia se centra ahí. Pero cuando ya se saca el rol, la familia, si no ha trabajado, si sigue en la disfuncionalidad y no ha hecho terapia, comienza a buscar otro candidato, ¿no? Muchas veces eso hace que se les agote a quién más buscar como causa del sufrimiento hasta que ya llegamos a la pareja, que en realidad es la estructura o el puntal importante de un sistema familiar, la pareja, y qué está pasando con la pareja en esa crianza o en esa relación con ese familiar que está en situación de consumo. Entonces, esta es la perspectiva y desde ahí hay que mirar la dinámica de la interacción en un sistema familiar donde hay adicciones. Ya por allá, por los 50, ¿sí? En Estados Unidos, California, se empiezan a hacer los primeros estudios sobre terapia familiar en relación a la enfermedad mental, básicamente a la esquizofrenia, ¿no? O sea, habían estudios donde, pues, los hospitales psiquiátricos observaban que el paciente, mientras estaba internado, como que mejoraba, pero cuando veía al familiar, recaía, ¿no? Y comienzan las hipótesis, las interrogantes, ¿cuál es la relación de la familia sobre la enfermedad o sobre el comportamiento del paciente, ¿no? Y ahí empiezan los primeros estudios y se comienza a dejar de estar centrado en el individuo que tiene el síntoma y comenzar a mirar el área del contexto en donde este sujeto está, sea la familia y cualquier tipología de familia, ¿no? Y se va desplazando la mirada hacia la familia, ¿ya? Luego de esto, también en ese tiempo se rompe con esa mirada de como que la mente está configurada solo por un cerebro o que el ser humano solo está configurado por lo que pasa en lo social y se comienza a hablar de que la mente, la psique, todo lo que vamos construyendo en nuestras memorias y todo nuestro proceso psíquico, hay ahí una interacción relacional, ¿no? Porque esto se va, tanto el cerebro madurando como las relaciones en función de la influencia social, de ida y vuelta, ¿no? Y se da este nuevo cambio de pensar que la mente humana es eminentemente relacional y la identidad de los individuos se da a través de interacciones, ¿ya? A partir de esto, los programas de tratamiento en abuso de sustancia comienzan a introducir el componente familiar, ¿ya? Y se empieza por el tema de alcoholismo, ¿no? Ustedes sabrán, pues, cuando empieza se comienza a pensar, bueno, ¿y qué se hace con la familia? Y se comienza a trabajar con un grupo también de autoayuda para la familia, pero serían por separado, ¿no? La terapia familiar, pues, si bien estratégicamente trabaja de manera separada, hay un momento donde se junta a la familia y a la persona que está en situación de consumo para observar el proceso de interacción, para hacer un diagnóstico y luego de eso comenzar a trabajar en qué hay que mejorar, ¿ya? Hay varios estudios que ya establecen la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de droga, ¿no? Se los ve como los que predicen que pudiera haber un riesgo de inicio de consumo, ¿no? Por eso nosotros también trabajamos en prevención, por eso es que algunos casos que nos llegan y que tal vez todavía no hay el consumo, comenzamos a predecir que si no se superan algunas situaciones en la crianza, en la relación paterna, materna o de los cuidadores, esto nos pudiera predecir que ese adolescente o ese niño o niña
pudiera estar en un riesgo de que si llegara a estar cerca del consumo, esto poder tener un sentido, ¿ya? Entonces, es importante observar si hay psicopatología de los padres en los sistemas familiares, si hay conflictos familiares, si hay distancia relacional, si hay déficits de la función parental, ¿no? Que es tan importante porque la función parental tiene la tarea de educar, de alimentar, de nutrir afectivamente a los hijos y tiene la tarea de enseñarles a socializar, ¿no? Entonces, ¿cómo está esto? Nos permite evaluar para predecir de que ese niño, niña o adolescente va a transitar de manera funcional en su ciclo evolutivo frente a sus propias crisis que va a vivir, o hay que empezar a trabajar desde ya en puesta de límite y otros elementos para disminuir el riesgo, ¿no? También en los estudios se ha encontrado respecto a la prevención que definitivamente en este y todos los estudios habla de cómo la familia es un papel protector, ¿ya? Y la educación positiva de los hijos a través de considerar la edad, ¿no? El desarrollo, esto puede incidir en reducir el consumo de droga, ¿no? Otros estudios incluso han dado como resultado que los altos niveles de apoyo al cuidado de los hijos reducen incluso la vulnerabilidad genética para el consumo de drogas a lo largo del tiempo, ¿no? En el Ecuador, ¿no? Hay un estudio en 306 adolescentes consumidores de H, algunos le dicen los hacheritos y algo por el estilo, pero esta droga que ya fue estudiada en su momento por el CONCET, en donde estudiaron 220 muestras y encontraron un porcentaje de heroína. Sin embargo, no solo eso, sino la combinación de muchos otros elementos de llegar a considerar que es una droga letal. Hoy probablemente ya la han de haber combinado con otras cosas para poder lidiar con los síntomas terribles que esta droga provocaba, ¿no? Y en ese estudio, en un centro docente de la universidad, de una universidad de nuestro país, aparece también el factor de riesgo, los conflictos familiares como causa, pero también como protección, el que los adolescentes perciban igual a sus familiares como rey de pollo. Entonces, es como que la familia puede ser un factor de riesgo como un factor de protección, de ahí la importancia de su abordaje, ¿no? En este estudio también se encontró que hay consumidores cercanos, como amigos y familiares, así como los centros educativos también, ¿no? No son un espacio seguro porque puede estar la venta adentro o afuera, ¿no? Entonces, en otro estudio, donde se hizo un estudio comparativo de muestra clínica, le llamamos aquellos que estaban en consumo, adolescentes en consumo, y muestra sana, se encontró, por ejemplo, que muy significativo el tema de la afiliación grupal para ambos. Tanto, o sea, es propio de la adolescencia, ¿no? El pertenecer a un grupo, el tema de los pares, como elementos significativos en sus vidas, a todos nos ha pasado, ¿no? Y de ahí, pues, tener familiares con problemas de adicción sí se expresa mucho más en la muestra clínica, en la muestra que ya estaba en consumo. ¿Ya? Se observan otras asociaciones potenciales, como que en esas familias de la muestra donde ya había consumo, hubieran muchos otros problemas, como familiares con intentos de suicidio, problemas hasta de la fertilidad, manifestaciones de abuso, negligencia, maltrato o abandono, ¿no? Esto hoy se le está llamando familias como multiproblemáticas porque pudiéramos también encontrar pobreza, desempleo, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer mayor incidencia de el riesgo de inicio de consumo. En este artículo de revisar cuáles son los modelos teóricos, y especialmente en terapia familiar, más efectivos, ¿no? Se encuentra pues que hay un tipo de terapia como es la familiar sistémica breve, ¿ya? Que va con objetivos puntuales, que va
buscando cómo ir superando estos objetivos, que es personalizado y todo, que trata de sacar al sujeto de ese hostigamiento, de tantas terapias rígidas y radicales al respecto del tratamiento de adicciones, y a las familias también, ¿no? Que se las agobia con toda la situación. Entonces, este tipo de terapia, en terapia familiar, ha dado un alto porcentaje de eficacia, y lo que es mayor, que es algo que muchas veces encontramos que no se da en las familias, que es que se comprometan y que participen, ¿no? Entonces, en unos estudios realizados demuestran su eficacia a tratamiento de un año, donde el compromiso se incrementa y donde también el compromiso de familias, que solo lo tenían en un 42%, pasan a tener un 93%, ¿no? La terapia familiar sistémica, entonces, consiste en asumir que el abuso de droga es un eje central alrededor del cual se organiza la vida de las familias, y que por lo tanto, cualquier solución a largo plazo requiere que la familia colabore y se implique en el tratamiento, ¿no? Si bien es posible trabajar con o sin familia, de hecho, lo hemos visto, va a requerir mucho más del individuo, ¿ya? A saber que lo hace con o sin familia, ¿ya? A tener el respaldo de un familiar, sobre todo el familiar que es el que sostiene muchas veces la problemática, ¿no? Cuando el adicto entiende que su coadicto es alguien vulnerable y que ya no quiere manipular, es un factor de un buen pronóstico, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hay familias con mucha negación, existiendo familias, no hablo de que no haya ningún familiar, existiendo familia, pero la familia no quiere trabajar, sigue diciendo del principio hasta el fin de que el problema es de él o de ella, no de la familia, los pronósticos son de menos éxito, ¿ya? Porque el adicto ve que tiene una familia que está lista para seguir sosteniéndose ahí, ¿no? Porque, como ya les decía, en el tema de la motivación al cambio, le decía a mi compañero Daniel, la motivación muchas veces no es de adentro, sino desde afuera. Vienen por la esposa, vienen por la familia, vienen porque se les terminó muchas prebendas, porque el familiar ya está harto, entonces quiere hacer algo, ¿no? Entonces, si la familia se sigue manteniendo, la motivación sigue hasta que ya ingrese y comienza el sujeto a decir, estoy aquí por mí, no por mi familiar. Pero muchas veces al inicio se llega por esa motivación externa. Entonces, sí es un elemento importante, y especialmente en los tratamientos ambulatorios, donde contamos solamente con la voluntad del individuo, contar con familias que también estén dispuestas a aceptar de que son parte de este proceso, parte del problema, y que van a ser parte de la solución, ¿ya? ¿Qué vamos a mirar en esa dinámica familiar? Vamos a mirar la organización, cómo están organizados, cómo están los roles, cómo están los límites, qué pasa con la comunicación, hay una comunicación funcional o hay una comunicación, como en algún momento le llamaron los teóricos, una comunicación loca, ¿ya? Una comunicación que dice una cosa y luego otra, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación es la que hay? ¿Cómo funcionan? ¿Hay funcionalidad? ¿Quién asume qué rol? ¿Ya? ¿Están bien puestos los límites en los roles paternos, en los roles conyugal? ¿Ya? ¿Hay límites bien puestos hacia lo externo? ¿Ya? Hacia la familia de origen. Y el otro elemento es que igual una familia, dentro de una familia se está dando un sistema emocional. Hay sistemas estresantes, hay sistemas caóticos, y todo eso genera que en algún miembro vulnerable aparezca algún síntoma. Entonces, hay familias donde no permiten la independencia, la autonomía de sus miembros, sino que todos tienen que cumplir todas las reglas igual para todos. Y el que rompe aquello pudiera ser hasta expulsado, ¿no? No permite diferenciarse, no permite que cada uno vaya teniendo su propia identidad. Es verdad que no va a dejar de no tener características de la familia, pero también ir teniendo lo suyo, ¿ya? Entonces, ahí también puede haber situaciones problemáticas,
donde pueden haber hasta triangulaciones de dos utilizar para irse contra un tercero, ¿no? Y que existan altas cargas emocionales. El otro elemento es que se plantea ya aquí, y justamente los terapeutas familiares de allá arriba, de California, de Palo Alto, como se le llama, comenzaron a estudiar qué pasaba en la familia donde hay adicciones. Y se comienza a observar que se presenta una dinámica parecida a lo que son juegos. Y que esos juegos, de esas dinámicas que tienen, generan trampa a la hora de que vienen a pedir ayuda. ¿Ya? Han coexistido por mucho tiempo así, con una organización compleja de relaciones en donde al participar y retroalimentarse, ¿ya? Van jugando, ¿no? ¿Quién utiliza a quién? ¿Quién se coloca como víctima? ¿Quién se coloca como salvador? Cuando empieza la crisis y se busca ayuda, pero ayuda ¿para qué? ¿Para cambiar o para no cambiar? Entonces se empieza a hablar que en la familia se da una dinámica de juego y que debemos estar atentos al momento de pedir la ayuda. Por eso es que no podemos ser tan ingenuos con eso que hecho de decir, estoy desesperado, necesito ayuda, llega la familia, ya no puedo más, por favor ayúdenme, y nosotros creemos, uy, si están tan mal, significa que van a participar, ¿ya? Porque luego eso se baja en una demanda de urgencia, de emergencia. ¿Cuántas veces más ha ocurrido eso? Y luego se les pasa y otra vez vuelve el círculo vicioso, ¿no? Por eso es importante desde esta perspectiva observar la petición de ayuda, ¿ya? Que incluso puede ser hasta movida, ¿no? Creo que los que están aquí conocen esa dinámica, ¿no? ¿Por qué justo el adicto o la adicta pide ayuda? ¿Qué pretende obtener? ¿Por qué el familiar justo en ese momento busca la ayuda? Porque está con mucho enojo y quiere ver si lo castigan, quiere ver si aprende, quiere ver si de esa manera encerrándolo aprende. O sea, ¿por qué? Eso no nos garantiza que sea una petición de colaboración o saludable para iniciar un proceso, ¿no? Y eso hay que estar atento, ¿no? Y de ahí entonces que se dice que cuando se busca la ayuda puede haber dos tipos de fuerzas del sistema. La una que es para el cambio, estamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos nosotros también que somos parte del problema, cuente con nosotros, dígame lo que tengo que hacer y confío. O la que no quiere el cambio, la que quiere solamente que digamos, sí, el adicto es el culpable de todo lo que pasa en su vida, ¿no? Ustedes no tienen nada que ver, se desligan. ¿Qué es una de las cosas que ocurren acá, no? Si bien hay los grupos multifamiliares donde se le habla a la familia sobre el adicto, no existen procesos de trabajo de la coadicción en este caso, o de las personas o del sistema familiar, sino que se sigue trabajando por separado. Nosotros acá en el centro lo unimos y hacemos encuentros terapéuticos donde se van aclarando algunas cosas que se requieren, que se vaya reorganizando en un sistema familiar donde hay un miembro que hay consumo y donde hay una familia que ha estado en una situación de dependencia emocional, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, queremos que nos resuelvan el problema, pero sin que miren qué pasa dentro de nuestro sistema familiar, ¿ya? Y entonces en esa dinámica que hay, este famoso círculo vicioso, que es adicto, sustancia, codependiente, ¿no? Víctima, salvador, perseguidor, ¿no? El triángulo que se le ha llamado de Krugman, donde el codependiente busca rescatar, salvar, pero cuando ve que no le cumple lo que le ofreció, le dice, me mentiste, me engañaste, otra vez me viste la cara y se enoja, ¿ya? Y ahora cambia ahora a ser víctima, ¿ya? Y se da este círculo vicioso ahí, ¿no? Que no sirve, sino que se sigue repitiendo. Ya el adicto sabe qué tiempo le va a durar eso y otra vez regresa al círculo y eso es importante observarlo, ¿no? De ahí que entonces dentro de la familia se trabaja este tema de la codependencia, que no es otra cosa que la pérdida de identidad. Así como el adicto está pegado a la adicción de un objeto de droga, el familiar, todo o alguno especialmente, está pegado, ha perdido su identidad y vive, es feliz, suspira y respira
en función de lo que el adicto haga o deje de hacer. Y ahí se dice que hay una pérdida de identidad donde se va alejando cada vez más de sus propios sentimientos, necesidades y deseos, ¿no? Miren, esta es una herramienta que es el genograma. Así queda un genograma cuando en ese sistema familiar, eso que ven ahí en rojo y así en zigzag, significa que hay relación violenta, conflictiva entre uno y otro. Y aquí hay bastante, ¿ya? Entonces, una tarea para nosotros, para los que estamos acá, comenzar a hacer también en nuestro trabajo personal y mirar qué patrones de transgeneracionales venimos repitiendo. Tal vez ya, o sea, tal vez hemos repetido el de consumo, tal vez hemos repetido el de codependencia, pero también hay otros patrones que hay que seguir revisando, ¿no? Para poder, a partir de eso, seguir avanzando hacia resolver eso. ¿Qué de mi familia yo voy a llevar y qué ya no voy a llevar? ¿Ya? Vamos a hacer una tarea. Busquen hoja y papel y vamos a hacer nuestro gráfico, nuestro genograma. Ahí nos va a compartir los símbolos, ¿sí? Y en una hoja empecemos a dibujar. ¿Ya? Aquí están los gráficos. Círculo significa mujer. El cuadrado significa hombre. ¿Ya? Entonces lo vamos a colocar en una hoja en el centro. Puede ser una hoja de manera horizontal. Coloquémoslo en el centro. ¿Sí? Como pueden ver en la figura 1, vamos ahí a graficar mamá y papá. Mamá y papá. ¿Ya? Y pongámoslo en el centro. ¿Ok? Ponemos la línea. Si ven ahí, dice, si son casados papá y mamá, le ponen esta línea gruesa ahí que dice, y en el centro le ponemos el tiempo de matrimonio. Qué fea esta palabra concubinato, pero ahí dice, si no son, aunque hoy ya para la ley, casados son todos, así sea que no hayan pasado por la iglesia ni el registro civil. ¿Ya? Unión libre puede ser la siguiente, esas rayitas ahí entrecortadas, o si ha habido separación, hay una línea de corte y el año, ¿no? Si fueron casados y hubo divorcio, 2 líneas, ¿ya? Y de ahí para abajo, entonces, vamos a dibujar cuántos hermanos son, qué lugar ocupamos nosotros. Si somos el mayor, nos dibujamos primerito, o si somos el sanguchito en medio, o si somos el conchito al final, ¿ya? Estas son las simbologías. Y de ahí lo que significan las líneas. Yo voy a ir primero los símbolos y luego voy a ir uniendo por línea. 2 líneas, si entre papá, regresémonos, si entre papá, aquí por ejemplo, en este que está aquí abajo, ¿no? Aquí mamá y esta persona que es un hombre, tiene aquí 3 líneas. 2 líneas rojas, ¿no? Aquí hay conflicto. Aquí se ve en medio de estos 2 líneas, significa que su relación es cercana. ¿Ya? Eso, la magia de la inteligencia artificial. Entonces, entrecortada, ahí distante. Enfocada en, ¿sí? Cercana, hostil, están 2, pero hay un zigzag. Fusionada, que está bien pegadita, ¿sí? Hostil o conflictiva, ¿no? Fusionada, hostil, cortada,
sí que ha habido abuso sexual. Bueno, y aquí hay varios tipos de cómo graficar si ha habido abuso. ¿Ya? Regresemos. Y ya de ahí para abajo, ¿no? Eh, si ya como hija o hijo ustedes tienen sus hijos, entonces de ahí para abajo grafican de nuevo, pues, si es varón, hacia la izquierda grafica un círculo y pone a su pareja. Y si es mujer, le pone hacia la derecha un cuadrado y pone su pareja. Y en medio pone el número de hijos que tiene. Por ejemplo, ese es hijo único, ¿sí? Y aquí mire, donde tienen, si la paciente, si es una mujer, círculo, pero como es la paciente, doble círculo. Si es varón, doble es el cuadrado y se le pone ahí doble, ¿no? Y acá está el símbolo de muerte. Y acá se pone siempre el año de nacimiento y el año de muerte si es que hay algún caso de muerte, ¿no? Dentro de, si es círculo, ¿no? O el cuadrado, ¿no? Si es, qué sé yo, mamá, abuelita o hijo, ¿no? Hija. Y ese mismo, papá, abuelito o hija. Miren acá lo interesante que esto hoy ya se agrega, ¿no? Si ven el perrito, porque hay familias donde hoy, cuando se les pide que dibujen su familia, ponen al perrito, su mascota. Ponen su mascota, a veces algunos ponen hasta a su nana. Y todo eso nos permite ver cuál es la percepción de familia que se tiene, ¿no? Cuando ya encerramos esas líneas ahí que vemos que va delimitando, ahí donde está el perrito adentro y todo, cuando esto encerramos, es que esta es la familia con la que vive, ¿sí? Y afuera va a quedar papá, abuelos y todo, ¿no? Que es la familia de origen, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo vas, Eduardo? Yo tenía una pregunta. Ya, ya, En el caso, por decirlo así, es que mi madre tuvo otro matrimonio, pongo otro cuadrado y ahí hago otra correcto. línea. Sí. Ok. Ajá. Pones Eh, las parejas y tú te ubicas donde está la pareja de tu mami, que es tu papá. ok, Ujú. ok. De ahí los años luego me puedo averiguar, ¿no? Porque viste, yo ni idea ni cuándo se divorciaron ni nada de eso. Sí, o sea, la idea es, si no se sienten incómodos los padres y Ajá. tú tienes interés de un poco indagar, pudiera en alguna conversación sacar información, ¿no? Pero esto también nos permite diagnóstico, de ver Ah, qué tanto sabemos, ¿no? Y ok, qué tanto nos hace falta saber de la familia. ok, gracias. Puedes calcular la edad más o menos y queda como tarea indagar, preguntar. Siempre será para mí un gusto poder proporcionar algún tipo de información que sirva para que podamos mirar más allá de esta situación, ¿no? En el tema de adicciones. Espero que les sea de utilidad y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación y por haber participado en esta jornada.